Saludos y bienvenidos a una nueva temporada de Aula Salud. Nos encontramos con, bueno, no podía ser de otra manera, con el doctor Rodrigo Sanz, especialista en medicina familiar y comunitaria. Bienvenido, Rodrigo, muchas gracias por este espacio que nos ofrece. Y bueno, con él vamos a abordar un poco el arranque, cómo va a ser un poco esta nueva temporada. Me gustaría preguntarte en primer lugar, Rodrigo, si nos puedes dar un adelanto de un poco de las novedades, de qué temáticas se van a tratar, cómo va a ser esta nueva temporada de Aula Salud. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Rocío, y antes de nada, pues bienvenidos a todos a un nuevo programa más de Aula de Salud. Empezamos el nuevo curso, ya después del periodo veraniego, pues ya toca la vuelta al cole y estamos ya preparando lo que es el temario del aula de ahora del año 2024-2025, antes de que cortemos otra vez por verano. Respecto a tu pregunta, pues bueno, antes de eso hemos querido saber lo que a la población de Almonte le preocupa más, pues porque a mí siempre me gusta llevar un orden en función de la preocupación de la población. Y hemos querido hacer una encuesta y en estos últimos días hemos hecho la pregunta de sobre qué temas le gustaría conocer y tener más información a la gente, y hemos visto pues en orden de preferencia lo que aquí nos figura, ¿no? Que es el tema del cáncer, como no puede ser, la gripe, cosa que pues hoy vamos a desarrollar nuestro primer programa en torno a la gripe, ya que estamos en la puerta de la campaña de vacunación y de prevención, pues entonces el tema de la gripe, pues ya que nos lo ponéis en segundo lugar, lo vamos a abordar hoy aquí en plató, y luego ya intentaremos el resto hacerlo como casi siempre de forma presencial con todos vosotros en algún otro sitio. Me encanta que por lo menos en el tercer puesto sigáis teniendo la preocupación de la prevención. Para mí siempre, como dije desde el principio, prevenir siempre es mucho mejor que curar. Entonces el tema de que pongáis la prevención ahí en el tercer lugar me encanta, y espero que vaya escalando posiciones y que sea al final el que ocupe el primer puesto. Y bueno, pues nada, ya todo lo demás lo iremos abordando como ya lo hemos ido haciendo también en otros programas y en función de lo que vayáis demandando. He querido también saber, porque hay mucha gente que se me quejaba de que no podía venir a las presentaciones que hemos estado dando pues por el horario laboral. Y por eso he querido poner otras dos preguntas en la encuesta, y es, en primer lugar, si a la gente le gusta acudir a los talleres presenciales o bien prefieren que se hagan así a nivel televisado, y evidentemente he tenido un 100% de respuestas positivas de que sí, que quieren participar, quieren estar allí, quieren estar quitándose sus preocupaciones conmigo y haciéndolo luego transmisible al resto de la población. Y luego también el horario. Como decía antes, mucha gente se me quejaba por el tema de que se hicieran de mañana siempre, y ahora pues veo que hay un 70% de la gente que prefiere que se hagan de tarde. Por lo tanto, intentaré dar un poco de cumplimiento a lo que me pedís y que los próximos talleres se hagan en horario de tarde para que podáis venir pues más población. No sé si Rocío sí, nos ha hecho un poco un dibujo de lo que vamos a ir abordando en estos próximos programas, y me gustaría, antes de nada y de empezar a hablar más a fondo ya de otro tema, si consideras que hay algún tema crucial para nuestra audiencia, Rodrigo, algún tema al hilo de enfermedades, de prevención, ¿qué temas consideras que crees que es más fundamental que sea muy importante para ella? Para mí los temas cruciales son los hábitos saludables. Ese es el tema crucial, el coger los buenos hábitos saludables. Yo por eso siempre, tanto los 3 primeros programas como luego en cada uno de los temas que vamos desarrollando, siempre destaco mucho lo que son los hábitos saludables. La alimentación, el ejercicio físico y la salud mental. Tener bien desarrollados esos 3 hábitos van a hacer que enfermemos poco
o nada, y por lo tanto pues de eso se trata, de que al fin y al cabo poco a poco podamos ir generando una corrección en los malos hábitos y que tengamos una población más sana a largo plazo. En la actualidad también han cobrado temas de especial relevancia como el de la salud mental, el tema de la prevención de ciertas enfermedades. ¿Qué peso, qué relevancia van a tener esos aspectos en esta temporada? Mucha, pues como desde el principio para mí la salud mental es fundamental, pues porque realmente es que estamos en una sociedad que no nos permite tampoco tener tiempo para poder relajarnos y adquirir buenos hábitos, ¿no? Entonces, ante una sociedad tan crispada, con todas las noticias tan negativas que vamos teniendo día a día, con la situación del mal control que tiene la gente del estrés, hace pues que vivamos en un mundo muy ansioso, entonces que esos niveles de ansiedad pues hagan que también haya un aumento de consumo de ansiolíticos, que la gente al final también tenga una dependencia a las pastillas, de que al final acaben con problemas de depresión, que no sepan salir de ahí. Para mí la salud mental siempre ha sido un tema muy importante y de hecho teniendo una buena salud mental gozaremos de una mejor salud física, eso siempre. Sin duda, sin duda. Y me gustaría preguntarte, por último, antes de abordar el tema que te va a ocupar ahora el programa, ¿qué errores crees que cometemos la población en general en cuestiones de salud? ¿Y cómo crees que podemos un poco enmendar esos errores? Tendremos muchísimos, seguro. Bueno, hay muchos. Pues bueno, a nivel de alimentación, pues el abuso de los refrescos, que son al fin y al cabo el veneno número uno que tenemos en nuestra alimentación, el abuso de los hidratos de carbono, que todo lo que nos va a llevar pues a tener una mala alimentación y por lo tanto un índice mayor de obesidad, que a su vez nos va a producir otros tipos de efectos y factores de riesgo a nivel cardiovascular y de otro tipo de enfermedades. El sedentarismo, donde tenemos una comodidad ya pues con el tema de las comunicaciones, ya los móviles, las consolas, las series, tantas cosas que ya la gente el ejercicio físico lo deja un poquito de lado y siempre le va disminuyendo y evidentemente pues claro, todo eso va a influir también en nuestro coco, porque también claro, las relaciones sociales se van perdiendo pues por el tema de los WhatsApps y otro tipo de redes y tal, entonces ahí eso supone también un deterioro de la salud mental, o sea que todos esos son un poco los errores en los tres aspectos que te digo, tanto de alimentación, de ejercicio y de salud mental, que se pueden solucionar, claro, pues es que un poco volver otra vez para atrás. Un poco de los hábitos, ¿no? Como decías al principio del programa. Bueno, y un poco al hilo de lo que comentabas al principio, estamos a las puertas de la campaña, de que se empiece la campaña de vacunación de la gripe. Vamos a abordar, si te parece, este tema. Y en primer lugar te quisiera preguntar que nos aclararas un poco a la audiencia qué diferencias existen fundamentalmente entre lo que es la gripe y otras patologías respiratorias o infecciones respiratorias. Pues ¿Sí te parece? Sí, además que me alegro que me hagas esa pregunta, pues porque realmente cuando uno va por la calle a todo le llama gripe, o sea, durante todo el año estamos escuchando tengo gripe y la patología mayoritaria que tenemos en la calle a nivel de virus respiratorios son los catarros, son los resfriados. Entonces eso no es gripe. Entonces ahora sí que es bueno hablar un poco de lo que es la gripe y su manejo. Entonces es el tema que hemos preparado para hoy y vamos entonces a ver lo que son las diferencias entre las tres principales infecciones víricas respiratorias, que son los resfriados o los catarros de vías altas, la gripe y lo que ahora está ya más de moda, que es el COVID. Después de la pandemia ya la gente se ha puesto un poquito ya al día con lo que es el COVID y cuáles son sus síntomas, que ya seguro no hace falta ni que los diga, sino que la mayoría ya lo sabe.
Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es el resfriado común o el catarro de vías altas. Como decía antes, es una infección vírica que normalmente se produce por los rinovirus, adenovirus o el virus respiratorio sincitial, y son virus que no son estacionales, o sea, los tenemos durante todo el año, están ahí, están en el aire, y normalmente pues para que se repliquen y puedan dar un contagio y una infección, pues tienen que darse las condiciones adecuadas para ello. Entonces, normalmente suele ser con el frío, los cambios bruscos de temperatura son los que hacen pues que tengamos alguna alteración en nuestra vía aérea y que estos virus aprovechen para replicarse y producir la infección. Normalmente son infecciones que son muy leves, porque lo que nos van a dar es congestión nasal, un poquito de tos o de molestias en las gargantas, y rara vez dan fiebre. Y si dan fiebre es febrícula, una fiebre baja, a menos de 38, que como digo es bastante raro, pero que a veces pueden darlo. Duran unos días, normalmente. También escucharemos en la calle que cuando alguien tiene un catarro, aunque sea algo muy leve, pues siempre vamos a escuchar como que esto es lo peor que he tenido yo en mi vida. Porque cuando uno lo pasa, pues claro, siempre es lo peor que ha tenido, porque como a los 4 días se le quita, se olvidan y ya no lo vuelven a tener hasta otro año, y al siguiente año es lo peor que han tenido en su vida. Pero bueno, normalmente eso es pasarlo y luego ya la gente se recupera con normalidad. No suele dar ningún tipo de complicación, salvo gente que sea inmunodeprimida y que pueda extenderse o que pueda condicionar algún tipo de infección bacteriana. Sí, pero vamos, que por lo general no suelen dar ningún tipo de complicación, sino que en 4 o 5 días se suele remitir y bueno, pues sí, es verdad que en la época de invierno es cuando más frecuentes son, pero pueden tenerse en verano y en cualquier otra época del año. Entonces ahora ya, sabiendo lo que es un resfriado, podemos diferenciarlo de lo que es la gripe. La gripe es otro tipo de infección que lo produce el virus de la influenza y es un virus que sí es estacional. Por eso empezamos la campaña normalmente en el otoño, porque suele ser una infección que se produce durante el invierno. Cuando es la epidemia de la gripe, suele ser en la época esta de los meses de invierno. Entonces, aunque hay síntomas que pueden ser parecidos a los del resfriado, como el tema de la congestión, la tos, el dolor de garganta, es un virus que es un poquito más agresivo y que puede dar ya, al igual que un catarro no suele ser incapacitante, una gripe ya sí que suele dar cierta incapacidad, produce mucha debilidad muscular, una fatiga que a veces puede llegar a ser extrema y que bueno, pues suele cursar con fiebre y en este caso a veces hasta con fiebre alta. Entonces, pues ya a diferencia del catarro, pues por eso el estar con la fiebre y con esto, pues la hace que sea más incapacitante y que además también sea más contagiosa. Complicaciones. Normalmente las complicaciones de la gripe suele ser en personas que tienen predisposición a complicarse, o sea, o que tengan su sistema de defensas bajo, un sistema inmunitario que sea bajo y que no pueda luchar contra el virus de la gripe. La población anciana o gente que tenga ya patología respiratoria crónica, que no tenga su aparato respiratorio normal, pues entonces ya puede hacer que esa infección de la gripe condicione luego que tenga alguna infección bacteriana y que pueda tener o bien una bronquitis o una neumonía y que eso le haga pues tener mucho más tiempo de reposo y que haya que estar pues con otro tipo de cuidados, ¿no? Incluso con antibióticos. Ahora que digo lo de los antibióticos, ninguna infección vírica se trata con antibióticos, salvo en inmunodeprimidos por el riesgo de complicaciones, ¿no? Para evitar complicaciones.
Los antibióticos son matabacterias y en este caso la gripe es una infección vírica. Por lo tanto, lo que estamos haciendo con un antibiótico en una gripe es matar a las bacterias que nos están defendiendo. O sea, las bacterias buenas, por decirlo de alguna manera, que tenemos en nuestro cuerpo, nos las estamos cargando con los antibióticos. Así que no autotratarse nunca, no automedicarse con antibióticos. Por eso siempre se necesita la receta del médico para comprar un antibiótico. Y solo están indicados en casos muy puntuales. Nunca una gripe se va a tratar con antibióticos. El tratamiento de la gripe, al igual que cualquier infección vírica, va a ser un tratamiento sintomático. Si tenemos tos, pues vamos a tomar un antitusivo. Si tenemos congestión, un antihistamínico. Si tenemos fiebre, vamos a tomar un antitérmico. Pero eso ya, pues siempre, como decía antes, nunca automedicarse, sino el acudir siempre a algún especialista médico cuando sea necesario, pues para que le pongan la medicación adecuada. Aunque ahora después daré unas pautas un poquito light, pues para el manejo inicial, pero intentar no tomar medicación por cuenta propia para no arriesgarse a que pueda haber algún tipo de problema. Por otro lado tenemos el COVID, que bueno, pues a raíz de lo que es la pandemia esta que acabamos de sufrir hace unos años, pues ya la gente conoce un poquito en qué consiste, ¿no? También es una infección respiratoria súper contagiosa, la tenemos también en el aire y eso tiene una replicación muy rápida, por lo que hace pues incluso ya nos contagiemos antes de empezar con los síntomas, y los síntomas van a ser siempre muy parecidos, pues a veces quitando lo que es el tema de lo que es la secreción nasal y congestión y demás, pues sí que se va a tener tos, se puede tener dificultad respiratoria, pues incluso a diferencia de la gripe de otros, pues síntomas que pueden estar más asociados al COVID es la pérdida de olfato, la pérdida del gusto, que eso tarda luego más también en recuperarse, y son infecciones que en general son leves. Hemos tenido un problema de muchísimas muertes durante la pandemia, pero pues porque teníamos una sobrecarga viral súper alta, y al ser tan contagiosa, pues entonces claro, es como luchar contra un ejército que la gente no estaba preparada, pero ahora con las vacunaciones y con, digamos, la inmunización que hemos tenido durante este periodo, pues ya durante los últimos años hay mucha gente que se contagia de COVID y lo pasa pues como lo pasa con la gripe o como con un catarro, pues que pasa unos días que está un poco debilucho con sus síntomas y se acaba recuperando. Y el tratamiento, como digo, va a ser sintomático. Vamos a tratar lo que nos esté produciendo. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? La gripe, ahora empieza una campaña de vacunación en los centros de salud, ya en colegios también. ¿Por qué? Porque los focos más contagiosos los vamos a tener en los niños, que cogen todo y evidentemente luego lo van pasando de unos a otros y de allí a las casas, y en las casas pues pasarán a los padres, abuelos y demás, y luego pues también en los centros así de colectivos sanitarios, por ejemplo los centros de salud, los hospitales donde van enfermos, pues allí siempre vamos a tener una carga viral más alta, y el acudir a sitios así pues evidentemente nos predispone a que podamos contagiarnos con más facilidad que no en la calle. Entonces, en primer lugar, lo más importante es la autoinmunidad. Es importante que la gente tenga unas defensas altas, porque siempre vamos a tener virus en cualquier momento y que nos pueden producir cualquier tipo de infección. En este caso, como estamos hablando de las infecciones respiratorias, pues tanto el resfriado, la gripe, COVID, cualquier infección vírica respiratoria, la vamos a superar teniendo una buena inmunidad. La inmunidad la vamos a conseguir sobre todo con la alimentación, porque es donde tenemos casi todos los nutrientes que nos van
a producir esas defensas. Entonces, el tener una buena alimentación y el tener una suplementación, ahora diré algunos tipos de suplementos que podemos ir tomando pues, para mejorar nuestro sistema inmunitario, pues es importante. Y luego la hidratación, hay que estar bien hidratados. Eso no solo para el tema inmunitario, sino para todo en general. Por otro lado, la vacunación. Siempre que llega el otoño están las campañas de vacunación. Ahora, ya a través de los centros de salud, pues nos vamos a enterar de la época, yo creo que ya la semana que viene empezarán con la campaña de vacunación y en los colegios ya han empezado. Entonces, los focos más, digamos, más arriesgados, que suelen ser las personas mayores, la gente que tiene enfermedades respiratorias crónicas, los inmunodeprimidos, y el colectivo infantil, pues son los primeros en vacunarse y después ya el resto de la población. Es aconsejable pues porque es el tener ya dentro de nuestro cuerpo, pues tener digamos un virus atenuado que va a hacer que vayamos generando anticuerpos para luchar contra ese virus cuando nos encontremos con él en otras ocasiones. Por otro lado, evitar los factores externos que nos puedan contagiar. Como decía antes, los cambios de temperatura, el pasar del frío al calor o ahora, ahora que empiezan ya, aquí todavía no, pero dentro de poco pues empezarán los días ya más fresquitos, pues entonces el abrigarse bien, no exponerse al frío, porque el frío evidentemente nos va a desgastar y lo que es el sistema inmunitario va a hacer que seamos más susceptibles de poder coger cualquier tipo de infección. La exposición al virus es importante, por lo tanto, pues cuando conozcamos que hay alguna persona alrededor que padezca de gripe, pues intentar no tener contacto con él. Y de esa manera, pues evitamos lo que es que cuando tosa y demás, estemos inhalando ese virus y nos pueda contagiar. Y luego la falta de higiene, porque la falta de higiene, pues evidentemente son bacterias que van a ir desgastando también nuestro sistema inmunitario y por lo tanto si tenemos una buena higiene, no nos exponemos al virus, pues es muy difícil que podamos contagiarnos. Más cositas. Como decía antes, los alimentos y suplementos que favorecen que nuestro sistema inmunitario esté fuerte, que lo tengamos ahí. Yo siempre aconsejo, independientemente de que gocemos de una buena alimentación, que durante un par de meses al año, sobre todo en los cambios de estación así más importantes, como es la primavera o en el otoño, pues que nos tomemos un suplemento. En las farmacias te venden suplementos de vitaminas y minerales que siempre va a ser un refuerzo, ¿vale? Porque casi todos los anticuerpos van a estar formados por anticuerpos, o sea, por vitaminas y muchos minerales que van a ser pues, que los que hagan que tengamos ese refuerzo inmunológico. Entonces, ahora, por ejemplo, en esta época y luego en la época ya de la primavera, que es cuando pasamos ya del frío al calor, pues también es una buena época pues, para tener ese refuerzo inmunológico tomando un suplemento de vitaminas y minerales. Después, en la alimentación, alimentos que nos van a dar ese aporte constante de vitaminas y minerales, sobre todo la vitamina A, C, D y E, que son los refuerzos inmunitarios más grandes, lo vamos a encontrar en las frutas. Entonces, fruta, siempre yo recomiendo la fruta de temporada y el tomarlo pues todos los días un par de piezas al día de fruta nos va a venir muy bien. Y hay una cosa que ya había dicho en algún otro programa, porque además fue una respuesta a algún ciudadano que nos la hizo en uno de los programas, que si era bueno el tomar el zumo de limón, el agua tibia con zumo de limón en ayunas, y dije que sí. Eso es fundamental porque eso es, según te levantas, te tomas un vaso de agua tibia, le exprimes un limón y eso te es un refuerzo inmunológico bestial. O sea, ya con eso
le estás dando un chute bueno de protección al cuerpo. El ajo siempre se ha usado como antimicrobiano, incluso antes de que se descubrieran los antibióticos. Entonces, el ajo es un buen suplemento, pues porque nos va a defender pues, de muchas infecciones, no solo en este caso nos puede ayudar para prevenir lo que es la gripe, sino para muchas otras cosas. Y aparte, pues también ayuda a tener una estabilidad del sistema inmunitario. Y dentro de las verduras y hortalizas, pues las que más vitaminas y refuerzos tienen, pues tenemos el brécol, todos los carotenos, el tomate, la zanahoria, y luego también alguna fruta como el aguacate, pues también son muy buenas pues, para esto. Así que hay muchos, pero bueno, aquí dejo algunos, que con eso ya subir las defensas seguro. Y os voy a poner una diapositiva que os diferencia el resfriado, la gripe y el COVID en función de los síntomas que pueden causar cada una de ellas. Veremos pues que evidentemente el resfriado, que son los catarros de vía alta, se va a concentrar todo pues, en los síntomas de aquí, de la zona nasal y oral. Y luego ya los otros ya son los que influye más a nivel generalizado, ¿no? Que nos pueda dar los dolores musculares, dolores de cabeza, los calambres, a veces hasta vómitos, diarreas, la pérdida de olfato, como he dicho antes con el COVID o del gusto. Entonces, pues esto es una diapositiva que os identifica un poquito, pues según los síntomas, una infección de otra. Y luego también una serie de consejos que ya sería un poco repetirme, pero resumidos aquí, pues para evitar el contagiarse de la gripe y el COVID. Primero, pues bueno, ahora que empieza la campaña, pues el vacunarse. Segundo, la higiene, tener un buen lavado de manos, el no estar siempre con un contagio de nuestras manos o nuestro cuerpo que puedan hacer que esas bacterias luego proliferen y nos deterioren nuestro sistema inmunitario. El hacerse test cuando uno tenga alguna sospecha también es bueno, pues porque bueno, como hay mucha confusión a veces entre lo que es la gripe y el COVID, pues cuando uno tiene alguna sospecha pues por algún síntoma así que dude, pues al hacerse un test siempre va a resultar de ayuda. La mayoría de los casos de COVID, pues al final se acaban diagnosticando haciendo un test. El tema de, como he dicho, usar la mascarilla o el estar alejado de las personas que están contagiadas, eso es fundamental pues, para evitar inhalar ese virus y que pueda contagiarnos a nosotros. Intentar no estar en espacios cerrados y estar más al aire libre, que eso, pues, la ventilación siempre va a hacer pues, que tengamos menos carga viral. No compartir artículos pues, como vasos, cubiertos y demás con personas que puedan estar contagiadas. No tocarse nunca la boca, los ojos y demás con las manos si no tenemos las manos limpias. Y bueno, pues limpiar siempre todo lo que son las superficies donde vayamos a estar para dejarlo libre de bacterias y de virus. Estos son algunos consejitos pues, para evitarlo. Súper importante la prevención. ¿La has visto? La prevención es más importante que la curación. Entonces, ¿qué podemos hacer si ya lo tenemos? Exactamente, esa misma pregunta te iba a hacer. Ya sabemos prevenir, pero en el caso de que... Cuando ya lo tenemos, ya hemos cogido un catarro, ya hemos cogido la gripe o el COVID, pues evidentemente tenemos. En primer lugar, yo lo que recomiendo es que cuando una persona tiene síntomas leves, como puede ser pues, lo que es un poco de congestión, de moqueo,
de alguna molestia en la garganta, que no tenga fiebre, cosa que el estado general sea bueno. No sobrecargar los servicios de urgencia porque, como he dicho antes, muchas veces el foco de las infecciones están allí, porque están todos los enfermos en urgencias, y eso va a hacer pues que si teníamos una infección leve que lo podíamos resolver en poco, pues que la acentuemos, y si no la teníamos, que la tengamos. Entonces, de inicio, que me duele un poco la garganta, o me noto un poco de dolor de cabeza, pero mi estado general es bueno, o tengo un poco de moqueo, estornudo, pues el tomarme paracetamol, el estar en reposo, hidratarse bien, tomarse un zumito de limón, cositas que refuercen el sistema inmunitario, como acabo de decir, y esperar, porque son infecciones que, como he dicho al principio, son limitadas. O sea, el mismo cuerpo es el que va a luchar con el virus hasta que se resuelvan. No va a haber la pastilla milagrosa que de un día para otro, pum, quite el virus y nos ponga bien. Las infecciones víricas es un proceso que está limitado en el tiempo, y que durante ese tiempo es el cuerpo el que va a luchar contra el virus. No tenemos nada que mate el virus. Entonces, el tema está en que si lo podemos llevar nosotros en casa, con el reposo, con la alimentación y tomando alguna pastillita como el paracetamol en caso de que nos moleste un poquito la cabeza o tengamos ahí dolor de garganta y demás, pues ya está. Y ya cuando tenemos que acudir a un servicio de urgencias o cuando tenemos que ir al médico, pues cuando ya tenemos signos o síntomas que sean de alarma. ¿Cuáles son estos síntomas? En primer lugar, la sensación de ahogo. Cuando no podemos respirar, evidentemente no podemos esperar a quedarnos ya sin aire y asfixiarnos. Entonces, ahí sí que tenemos que acudir a un servicio de urgencias, que nos ausculten, que vean cómo tenemos nuestro sistema respiratorio y por si necesitamos algún soporte. Cuando tenemos un deterioro del estado general, evidentemente, si ya empezamos a estar aletargados, nuestro nivel de conciencia disminuye, estamos apagados, así que no respondemos a nada, pues evidentemente ese deterioro de estado general pues puede hacer que estemos agravando la situación, y es importante que nos vea un profesional, pues porque no sabemos qué es lo que puede estar pasando. La presencia de fiebre alta. Siempre controlar la temperatura, y cuando tenemos temperaturas pues ya superiores a 38 que no bajan con el paracetamol, pues entonces ya evidentemente sí que tenemos que ir al médico, porque una cosa es que nosotros intentemos tratarlo y otra cosa es que no responda. Entonces ya sí que necesitamos que nos echen un vistazo por si necesitamos tomar alguna otra medicación. Y bueno, ya he puesto las convulsiones, pues porque bueno, sobre todo en los niños, cuando hay temperaturas ya muy altas, se producen estados de convulsiones que pueden ser peligrosos, y entonces ahí ya, eso ya sí es una emergencia, y ahí tenemos que ir a un servicio de urgencia lo antes posible. Importante, hemos tomado nota, yo por lo menos, de todas las actuaciones cómo debemos actuar, especialmente en el caso de que estemos infectados, y que, no sé, al final entra un poco aquí la conciencia, un poco la lógica de no acudir al médico a la primera de cambio, como decimos, y actuar de la manera más lógica posible, evidentemente, para no sobresaturar también los centros de salud. Sí, porque ahora es que el tema está en que cuando se produce alguna epidemia, los servicios de urgencia están colapsados, hay muchísima gente, y entonces, entre que tenemos poco personal, que ya la gente sabe que cada vez hay menos personal médico y que hay más saturación en los servicios, pues eso, primero, descongestiona un poco lo que es el servicio sanitario para que se pueda trabajar mejor, y por otro lado a la persona que va no le supone tampoco un riesgo de sobreinfectarse, porque tenemos ahí, claro, ahí es donde más se están concentrando los virus. Los virus los tenemos en el aire,
no es que los vayamos a comer, sino que realmente los tenemos ahí, los respiramos y son los que van a producirnos esa infección. Cuanta más cantidad de virus respiremos, más riesgo de que se nos complique esa infección. De que una infección leve se haga grave, pues puede estar precisamente en eso. Entonces, las infecciones leves son síntomas leves, nunca van, o sea, lo que siempre manda es el estado general de la persona. Eso se lo digo siempre a las madres, con los niños. Digo, a ver, que no te preocupe la fiebre del niño, o sea, tú mientras tengas una fiebre controlada con la medicación, si el estado general del niño, y en este caso lo extrapolamos a los adultos también, es bueno, vamos a mantenerlo en casita, pues porque en casa siempre va a haber menos carga vírica que no en un hospital, allí siempre hay más riesgo de que pueda complicarse. Y si tenemos ya, aparte del estado general, que la persona pues responde bien al tratamiento y le baja la fiebre con eso, y se encuentra mejor y tiene apetito y demás, pues entonces evidentemente no hay que ir a ningún servicio de urgencias y que corramos el riesgo de que vaya peor, aparte de eso, de la sobrecarga asistencial que hay. Pues Rodrigo, tomamos nota de todo, creo que de toda la información que has dado, de todos los síntomas que nos has comentado y de la manera de proceder en el caso de que, tanto que para la prevención o en el caso de que tengamos infección por gripe o por cualquier otra patología. Creo que es importante que la población conozca todo este tipo de consideraciones de la mano de un profesional, ya que creo que, no sé si les quieren mandar a la audiencia algún tipo de mensaje, creo que de la importancia que tiene de conocer información de primera mano en el tema de salud desde el profesional médico, ¿no? Y no en otros bancos de información. Hombre. Que desgraciadamente hoy en día pues estamos a golpe de clic. Por supuesto. Yo creo que lo que más daño ha hecho a la población hoy en día es el doctor Google. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, a ver, la gente opina de todo y os sonará muchas veces hasta en los supermercados, ay, me duele la garganta, ay, pues mira, te tienes que tomar esto, que a mí me dolía la garganta y me dieron esta pastillita y se me quitó. Pero es que todos los dolores de garganta no es por lo mismo. Entonces, claro, no hay ni seguir los consejos de los vecinos ni de los foros que no son médicos, sino sí que invito a la gente pues a que coja información médica, pero ya científica, de páginas ya más médicas, y hay muchos. Realmente hay un montón de blogs de especialistas médicos y de revistas científicas donde la gente puede coger información, o bien lo que estamos haciendo aquí desde hace 3 años, que es el acudir a los talleres, porque yo realmente me preocupo por la prevención más que la curación. Y por eso vamos tocando casi todos los factores de riesgo y enfermedades de la forma de cómo prevenirlos. Y aquí es donde la gente muchas veces se da cuenta de cuáles son las vías para evitarlo. Y entonces, y bueno, y que luego pues, también el que sea algo participativo, pues podemos corregir algunas cosas que pensamos que están bien hechas y que no lo son. Entonces, bueno, pues, os sigo invitando a que vengáis a los talleres. Yo seguiré trabajando con los temas que más os interesan y bueno, pues el lema que nos propusimos inicialmente de Almonte Saludable lo conseguiremos, seguro, no tengo duda. He dejado ya aquí al final pues el correo electrónico donde podéis dejar vuestras dudas o sugerencias, pues porque muchas veces a mí también me gusta ver pues si tenéis algún tipo de consulta, duda o sugerencia respecto a nuevos talleres, pues los podemos abordar desde ahí y bueno, en breve se os convocará pues, para el próximo, que será seguramente en este mes y que abordaremos un tema importante como es el del colesterol. El colesterol, que es otro de los factores de riesgo que tiene un porcentaje muy alto de la población
y que bueno, pues que al final a través del centro de salud nos lo tratan con una pastillita y podemos intentar prevenirlo sin necesidad de tomar pastillitas. Así que os invito al próximo taller. Pues Rodrigo, agradecerte enormemente este espacio que nos brindas y me gustaría despedirme con tu lema, que es prevenir antes que curar, y por supuesto de la mano de un profesional y la información que nos aporta, creo que lo conseguiremos entre todos, que creo que es más fácil que proceder a la curación, como has dicho al principio. A ver, por supuesto, lo que pasa es que nunca le damos importancia a la salud hasta que la perdemos, por desgracia, pero bueno, poco a poco lo vamos cambiando, ya se va concienciando un poco la gente y vamos haciendo cosillas en favor de ello, pero es verdad que mientras no tenemos nada nunca le damos importancia. Y ya una vez que se padece de algún tipo de enfermedad es cuando miramos por la salud. Así que pues muchísimas gracias, Rodrigo, y nos vemos en el próximo taller de Aula Salud. Muchas gracias a ti, Rocío, muchas gracias a todos y bueno, allí os espero.